saludo cariñoso, entonces, apreciados hermanos, un abrazo a todos mis hermanos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús en la asamblea de Conchalí. Un gozo y un privilegio, hermano, estar en medio vuestro. Déjenme decirles, apreciados hermanos, que estamos considerando el tema de Jesucristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote. Ya hemos analizado un primer aspecto de su característica como sacerdocio, como sumo pontífice, y para ello estuvimos analizando el texto que está en el capítulo 5 de Hebreos, el texto 7 y 8, que decía: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese fue el tema que estuvimos considerando el lunes que acaba de pasar. Y en este tema hemos manifestado y hemos visto de que hay como una preparación de Cristo para venir a ser el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Hoy seguiremos considerando las características del sacerdocio de Cristo. Y hoy estudiaremos acerca que Él, habiendo sido perfeccionado, y para esto nos remitiremos al texto 9 del capítulo 5 de Hebreos. Entonces, vamos a leer el capítulo 5 de Hebreos, el texto 9, que dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que el Señor bendiga su palabra. Llama la atención, apreciados hermanos, que el texto griego en koiné, vale decir, el texto escrito en el original, dice así, expresa de esta manera este texto que acabamos de leer de el capítulo 5 de la epístola a los Hebreos, el texto 9, dice: y perfeccionado vino a ser para todos los que obedecenle, causante de salvación eterna. Esa es la traducción literal desde el texto griego al español. La verdad que la experiencia de sufrimiento del Señor Jesús a causa de la obediencia hizo que Cristo fuese perfeccionado. No cabe duda que la experiencia de la angustia que vivió produjo en la humanidad del Señor una enriquecedora experiencia que le capacitó para ser misericordioso sumo sacerdote. Y esa angustia y esa experiencia por la cual él pasó, capacitándole plenamente para el cumplimiento de su ministerio sacerdotal que habría de tener posteriormente, y es el oficio que en el día de hoy él tiene en los cielos. Debemos aclarar que hay dos oficios por parte del Señor. Uno es su oficio de intercesor y otro es el oficio en su función sacrificial. Estamos considerando la preparación de Cristo en su oficio de la función intercesora que tendrá posteriormente. Entonces, su experiencia de angustia y de sufrimiento le capacitó para venir a ser misericordioso como sacerdote, capacitándole plenamente para el cumplimiento de su ministerio sacerdotal. Sin embargo, fue la obediencia absoluta, tal como dice Filipenses 2:8, hasta la muerte y muerte de cruz, la que permitió a Jesús proclamar la definitiva conclusión de la redención que él realizó en esa cruz del Calvario. Fíjese que allí en Juan 19, el texto 30, hay una de las palabras que él dijo en la cruz. 7 palabras fueron las que él dijo en la cruz. Pero una de las palabras más
prominente fue consumado es. Llama la atención esta palabra. Y quisiera que nos detuviéramos un poco, un momento aquí. Fíjese que esta palabra consumado es, en el griego original, es tetelestai. Y esta palabra tetelestai, que se traduce como consumado es en nuestro español, viene del verbo teleo, que significa terminar, completar, finiquitar, consumar o acabar una obra determinada. La forma gramatical con que está este verbo conjugado allí en el original, en ese griego koiné, esta palabra está en un modo indicativo. ¿Qué significa eso? Significa de que es una acción real. Habla de que la voz está sujeta revela la característica y la acción del sujeto, está en una voz pasiva. Eso significa que el sujeto es quien padece la acción. Pero además de eso está en un tiempo determinado, y el tiempo es un tiempo perfecto en griego. Así que esta palabra consumado es, que se traduce en griego como tetelestai, está en modo indicativo, voz pasiva, pero el tiempo es un tiempo perfecto. Y déjeme contarle qué es lo que es el tiempo perfecto en griego. Es una acción que se ha concluido en el pasado y sus efectos perduran en el presente. Es decir, es una acción que se llevó a cabo en el pasado y las repercusiones o las consecuencias perduran en el presente hasta el día de hoy. Consumado es, con que concluye el tiempo de su crucifixión antes de entregar el Espíritu en las manos de su Padre. Fíjese que esta palabra consumado es, el tetelestai en griego, es una palabra que manifiesta que el Evangelio aún es vigente en el día de hoy, porque la obra que él realizó en la cruz en el pasado tiene una consecuencia en el presente hasta el día de hoy. Es por eso que este verbo teleo, que significa terminar, completar, finiquitar, consumar o concluir algo, está en este modo indicativo, que es algo, una acción real, está en una voz pasiva, el sujeto es el que sufre la acción, en este caso el Señor Jesús, el que sufre la acción allí en la cruz, y está en este tiempo maravilloso, que es un tiempo perfecto en griego, que la acción que se llevó a cabo en el pasado tiene sus repercusiones y consecuencias que perduran hasta el presente del día de hoy. En base a este texto yo puedo decir de que la eficacia de la obra de Cristo es hasta el día de hoy algo real y algo efectivo y algo definitivo para el hombre. Consumado es con que concluye el tiempo de la crucifixión del Señor antes de entregar su espíritu en manos de su Padre. Y esto nos lleva a mirar que la obediencia fue plena y la entrega de su ser fue incondicional. Y el pleno cumplimiento en su misión a la voluntad de su Padre es lo que ha perfeccionado al Señor en su ejercicio redentor y en su ejercicio como sacerdote. El sacrificio en la cruz fue lo que hizo a Cristo redentor y sacerdote. El ejercicio que terminó en esa cruz, que fue una obediencia plena a la obra redentora que le envió el Padre a realizar, le hizo un sacerdote perfecto para la nueva humanidad de creyentes en él. En su sacrificio fue el término final de su obediencia. Hace de Jesús víctima y sacerdote al mismo tiempo, perfeccionando al Salvador
en sentido de llevar a cabo la obra de salvación que le había sido encomendada. El perfeccionamiento de él tiene que ver también con la exaltación del Salvador a la diestra de la majestad, recibiendo el nombre de autoridad suprema en los cielos y en la tierra, tal cual como lo expresa en Filipenses capítulo 2, ahí en el texto 9 al 11, que dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El texto que estamos considerando aquí en Hebreos, el epístola a los Hebreos, el capítulo 5, el texto 9, fíjese que en su primera expresión, cuando dice, y habiendo sido perfeccionado, tenemos que volver a ir al original para poder comprender la profundidad de lo que dice el texto. El griego koiné expresa kai teleiteis, el cual se traduce como y perfeccionado. Es del verbo teleioteis. Está en un modo participio, es una forma no personal del verbo, funciona como un adjetivo. El tiempo es un tiempo aoristo, es un pasado, un pretérito, y la voz es pasiva, el sujeto es quien padece la acción, y esto viene del verbo teleion, que significa acabar, completar, perfeccionar. La frase del texto 9, y habiendo sido perfeccionado, es decir, kai teleioteis, expresa la finalización de un proceso de instrucción. De allí que la versión antigua de la Reina Valera, de Casidorio, de Cipriano de la Reina, expresa como y consumado, dice. Es decir, acabado el proceso de perfeccionamiento del Señor. Es decir, habiendo sido perfeccionado, es decir, habiendo sido exaltado a la gloria, vino a ser causa de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es el sentido real de este texto 9 aquí en la epístola a los Hebreos en su capítulo 5. Habiendo sido exaltado a la gloria, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Habiendo terminado ese proceso de perfeccionamiento que le exaltó a la gloria y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Vino a ser causa de eterna salvación, pero para los que le obedecen. Habiendo librado entonces el Señor Jesús la batalla de la cruz, habiendo vencido la muerte, ascendió al cielo llevando su humanidad y la nuestra, y en su estado glorificado al trono mismo de Dios. La expresión que tenemos en nuestras Biblias, ¿no es cierto? Y habiendo sido perfeccionado, ahí está el verbo teleiotei, significa que sus sufrimientos fueron plenos, sus sufrimientos fueron completos. Él padeció la totalidad de lo que la justicia de Dios requería. Cristo cumplió todo el requerimiento divino y por lo tanto nada se debe. Cristo pagó la deuda, nos redimió, es decir, nos rescató. Lo que equivale a pagar hasta satisfacer plenamente el precio de la deuda espiritual que teníamos contraída a causa de nuestros pecados ante Dios. En ese sentido, Jesús tenía que ser nuestro sustituto. Por tanto, tuvo que ser hecho por nosotros maldición. Y en esas angustiosas horas de la cruz, el Salvador, hecho sustituto personal nuestro,
llevaba nuestros pecados ocupando nuestro lugar. Allí en la cruz sustituye al pecador y sus pecados le son imputados a él. Esto es, los pecados son puestos sobre él. Tal como dice Primera de Pedro 2:24, el apóstol da el vislumbre, el cual él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida de la cual habéis sido sanados, dice 1 Pedro 2:24. Así que nada hay que añadir a lo que él hizo. Consumado es, tetelestai. Nada más hay que hacer. Habla, por lo tanto, de una finalidad que fue completada, fue prevista para él. Cuando la Santa Trinidad designó al Hijo y cuando tuvo en cuenta una disciplina terrenal por parte de él que había de experimentar para ser un sumo sacerdote, un sumo pontífice. Esta escritura presenta a Cristo totalmente identificado con su pueblo. En este caso se observa la enorme dimensión del sumo sacerdocio de él. Nuestro autor divino de la Epístola a los Hebreos también tiene mucho que decir sobre este sacerdote, pero se adelanta a destacar que Cristo ahora administra desde la gloria los frutos eternos de su obra. Aquellos padecimientos no han quedado sin fruto, porque la Escritura expresa que nosotros, sus hijos creyentes en Él, somos el fruto de la aflicción de su alma. El sufrimiento de Cristo completó, es decir, su sacrificio perfecto demostrado por su resurrección, es la garantía de que Él es el autor de la eterna salvación. Fíjese que al comienzo de su ministerio público, él silenció las objeciones de Juan el Bautista, diciéndole a Juan, cuando Juan, ¿no es cierto?, se oponía a bautizarle. Yo es menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí, decía Juan. El Señor Jesús silenció las objeciones de Juan el Bautista, diciendo, así nos conviene cumplir toda justicia, en conformidad de todo lo que Dios demandase. Así comenzó públicamente un camino de obediencia al Señor, una obediencia que viene desde la eternidad. Pero aquí en la tierra, en los días de su carne, significó para él la resolución de ponerse sin reserva a la disposición de Dios. ¿Con qué propósito? Para cumplir su propósito redentor. Significó para él la resolución de ponerse, significó para él, sin reserva, entregarse completamente a la disposición de Dios para cumplir el propósito soteriológico, es decir, la salvación del hombre. Y fue mediante los sufrimientos que Cristo fue perfeccionado. Habiendo sido perfeccionado, dice el texto que consideramos, es decir, oficialmente idóneo, apto, vino a ser de causa de eterna salud o salvación a todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado, idealmente idóneo para venir a ser la obra de redención y para venir a ser un sumo pontífice y para venir a ser causa de eterna salvación a los que le obedecen.
Fue mediante el sufrimiento que Cristo tuvo que fue perfeccionado. La idea de la perfección que el autor divino tiene en mente guarda directa relación con el hecho de que los sufrimientos de Cristo fueron completos y que su sacrificio fue aceptado por el Padre. La resurrección de Cristo demuestra que el Padre quedó plenamente satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Y Dios le nombra, es decir, le saluda como sumo sacerdote. El vocablo no está empleado en el sentido de que se le aplique un nombre de sacerdote al Señor. No tiene ese sentido el vocablo, sino que Dios le saluda en ese carácter. El hecho de que su sufrimiento permitió una perfección en el Señor, en su vida, para llevar a cabo la obra de la cruz y para venir a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote para los y causa de eterna salvación para los que le obedecen. Dios el Padre le saluda en el carácter del ejercicio de su sufrimiento pleno, aceptable, del satisfecho, del sacrificio que él hizo, le saluda como un sacerdote. Y no cualquier sacerdote, como un sumo sacerdote, un sumo pontífice. Aquel sumo pontífice que Aarón tipificaba en Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo es la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia continua y activa es la prueba de una verdadera fe. Déjeme decirle que la fe, que es creer, tiene 3 elementos básicos y fundamentales. Primero, creer a Dios. Segundo, confiar en la obra de Cristo. Creer a Dios, a Él y a su palabra y confiar en la obra de Cristo. Pero muchos quedan allí, pero tiene un tercer elemento: obedecer. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera es creer, confiar y obedecer. La obediencia continua y activa es la prueba de una verdadera fe. La obediencia no debe ser vista como una condición de la salvación de ninguna manera, sino como una prueba de que la fe que profesamos de labios es una fe genuina, es una fe verdadera. Todo creyente debe poder decir: porque creo a Dios, le obedezco. Y aquí, apreciados hermanos, tenemos una reflexión muy profunda y fundamental para nuestras vidas. Si la obediencia del Hijo de Dios, si la obediencia de Cristo Jesús en su vida y en su obra es causa de eterna salud, es causa de eterna salvación para la humanidad, ¿podremos nosotros llevar bendición al mundo que nos rodea sin repetir en alguna medida aquella gloriosa actitud de Él? Si Él, el Señor Jesús, que es más sublime que los cielos, aprendió la obediencia, es decir, aprendió el costo de lo que significa la obediencia, ¿podré yo vivir sin aprenderla? Esta es una lección definitiva, apreciados hermanos. Si queremos vivir en la identificación con Cristo, la fe y la obediencia no pueden ser disociadas. La fe que salva es una fe que obedece. La fe que cree es una fe que obedece. Cristo, habiendo sido perfeccionado, es decir, fue perfectamente equipado para cumplir su función sacerdotal,
por la obediencia. Y aquí cabe una pregunta más para nosotros. ¿Podremos nosotros cumplir nuestra función con una actitud que tenga en poco la obediencia a Dios y a su palabra? La obediencia del Hijo de Dios es causa de eterna salvación. Él ha causado, Él ha dado origen, ha traído la salvación al mundo. Mire lo que dice el texto de Hebreos capítulo 2, el texto 10. Porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perdón, un minuto, por favor. Voy a volver a leer el texto. Hebreos 2, texto 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí el pensamiento es que el de Cristo yendo delante de muchos hijos, que Él ha unido consigo mismo. Ese es el pensamiento en este texto de Hebreos 2, capítulo 10. Pero en Hebreos capítulo 5, el texto 9, el pensamiento es de aquello que el Señor ha consumado por ellos. Primero en Hebreos 10, en el texto 10, va adelante con muchos hijos que Él ha unido consigo mismo. Y en el 9 del capítulo 5, el pensamiento es que el Señor va adelante, ¿no es cierto? Ha consumado por ellos. En el texto 10 dice que es el gran líder que encabeza a muchos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Él encabeza a muchos. Pero en Hebreos 9, 5, 9 es el gran sumo sacerdote que representa a muchos, pero que sufre solo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En ambos casos vemos la plena identificación de Cristo con los suyos. En Hebreos 2:10 aparece unido a muchos, a los que lleva a la gloria. Y en Hebreos 5:9, Él solo es el que sufre al ofrecerse en la cruz. Los sufrimientos de Cristo en el cumplimiento de su obra corresponden con la más elevada concepción que nosotros como hombres podemos hacernos sobre la naturaleza de Dios. Es decir, si queremos conocer algo de la naturaleza de Dios, hemos de procurar entonces entender los sufrimientos de su Hijo amado. El sacerdocio del Hijo de Dios, o más bien dicho, en el sacerdocio del Hijo de Dios, el sufrimiento era esencial. En otras palabras, el sufrimiento era inevitable. Cuando el divino autor inspirando al apóstol dice en Hebreos 2, porque convenía que aquel fuese perfeccionado por aflicciones, porque convenía que aquel fuese perfeccionado por aflicciones, no hemos de entender el vocablo convenía en un sentido mercantil, de ninguna manera, o como algo que pudiera tener una connotación mezquina o conveniente para nosotros, todo lo contrario.
lo que expresa el texto inspirado por el divino autor es una idea muy noble y muy grande. Se refiere al hecho de que al constituir a su Hijo amado como su sacerdote, como sumo sacerdote, Dios ha hecho una provisión que se adapta a la necesidad humana. Por eso está el vocablo convenía. Ese vocablo convenía es una provisión que Dios ha hecho para que se adapte a la necesidad del ser humano. Esta adecuación a la necesidad humana es fundamental en la obra de Cristo como sumo sacerdote. Y esta adecuación tiene su origen en la condición de hombre del Hijo de Dios. Es la vida humana la que está rodeada de penas y dolores inevitables, ¿verdad? Lo es en la vida humana que el sufrimiento es además inevitable. ¿Por qué? Porque este sufrimiento es la consecuencia del estado, ¿no?, del hombre. Y la finalidad última del sacerdocio de Cristo es rescatar al hombre de su estado para llevarlo a Dios. Ninguna interpretación del mensaje de la Escritura y ninguna interpretación del ministerio de la vida humana es completa si dejamos afuera que convenía en el sentido de que era necesario, de que era adecuado, de que era requerido por nuestra condición humana, que Dios, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, viniese o perfeccionase al autor de la salvación de ellos, o perfeccionase al autor de la salud, es decir, al autor de la salvación de ellos. Dado que el propósito de Dios era y es llevar a la gloria a muchos hijos, era necesario entonces que perfeccionase al autor de la salud de ellos y que la perfeccionase mediante o por medio del sufrimiento. El sufrimiento consumado en uno, el sufrimiento consumado de Cristo, el sufrimiento que Dios permitió y que era inevitable en la persona de Cristo, significa gloria para muchos. Hay una lección solemne en el hecho de que las Escrituras mencionan reiteradamente los sufrimientos del Hijo de Dios. Pero notemos que en los evangelios no se da tanto detalle de estos sufrimientos, sino que estos sufrimientos aparecen en las profecías y en los escritos posteriores. Posiblemente esto es así porque se quería evitar que podamos tener por aquellos dolores que iba a experimentar el Mesías un sentimentalismo superficial, olvidando nosotros lo que es más importante. Y aquí lo más importante es que la Escritura habla del carácter inevitable del sufrimiento del Hijo de Dios y habla del propósito por el cual Él tuvo ese sufrimiento. Dios ha glorificado a su Hijo amado, lo ha declarado como sumo sacerdote, sumo pontífice, y al hacerlo, Dios ha hecho una provisión que tiene su origen en la condición de hombre. El pecado es un gran misterio y el sufrimiento es un gran misterio. Pero podemos decir lo siguiente, que este conocimiento es el más grande que podemos alcanzar nosotros los seres humanos. Porque el hombre ha pecado y Dios ha sufrido. Fíjese que el sacerdocio de Cristo, apreciados hermanos, culmina en gloria y en gloria interminable.
pero comienza con el sufrimiento del Hijo de Dios, porque comienza tratando con el pecado del hombre. Aquí la idea es fundamental, es que el Hijo de Dios fue perfeccionado mediante o por medio del sufrimiento. Este perfeccionamiento no tiene relación alguna con su proceso moral, con un proceso moral de ninguna manera, sino que explica que el Señor fue plenamente equipado, fue plenamente idóneo o hecho idóneo para su función sacerdotal, mediante la obediencia. Y para él, este proceso incluía el sufrimiento. Contiene entonces como idea fundamental la noción de la que persona del sumo sacerdote ha llegado a una meta establecida por Dios. Ser equipado así para venir a ser sumo pontífice, sumo sacerdote, significó el acto supremo de devoción y obediencia a Dios, su Padre. Y en alguna medida, apreciados hermanos, los sufrimientos que nosotros podemos tener como hijos de Dios en las distintas circunstancias de nuestras vidas es el reflejo y el proceso que vivió el Señor Jesús para ser equipado y venir a ser perfeccionado en esa obra de redención en la cruz y para venir a ser un misericordioso, fiel sacerdote. No te aflijas ni te angusties entonces si hay algún sufrimiento en nuestras vidas. El movimiento del carruaje en nuestro camino y en nuestro andar nos revelan que vamos por el camino correcto. Habiendo sido perfeccionado por medio del sufrimiento, el Señor Jesús vino a ser autor de eterna salvación. ¡Qué precioso! ¡Qué ser más sublime! ¡Qué ser más precioso y eterno! Por eso la Escritura dice que es más sublime que los cielos, porque Él estuvo dispuesto a venir, a dejar sus glorias eternas, vivir una vida en plena sujeción a la palabra de Dios, guiado por el Espíritu de divinidad y sujeto a la obediencia de su Padre. Fue perfeccionado mediante el sufrimiento aquí en la tierra. En estos días en que se quiere vivir para el capricho de cada uno, cuando se proclama el derecho de cada uno vivir a su antojo y a su conveniencia, buscando nuestra propia comodidad, tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué lugar ocupa en mi vida la obediencia a Dios, mi Padre? Si la entrega del Hijo de Dios a su tarea como sacerdote, pasando por el sufrimiento, es el acto supremo de su devoción a Dios, debo preguntarme, ¿cómo concebiré yo mi devoción a Dios? ¿Buscaré acaso mi devoción a Dios sin la obediencia? ¿Buscaré acaso una devoción a Dios que no me obligue a renunciar a nada? ¿Buscaré significa obedecer frente a un mundo que ofrece una alegría falsa? La Biblia nos habla de un sacerdote que sufre frente a una alegría que pretende ignorar la realidad del pecado en el mundo. El Evangelio presenta a un sacerdote que ha sido sacrificado él mismo para poder destruir el pecado.
Dios ha glorificado a su Hijo al declararlo como sumo pontífice, sumo sacerdote, y al hacerlo, Dios ha hecho una provisión que tiene su origen en la condición de hombre. Podemos terminar nuestro estudio en esta noche volviendo a leer nuestro texto entonces. Y habiendo sido perfeccionado, podemos entender, habiendo sido él equipado, preparado a través del sufrimiento, a través de su obediencia, sujeto a su Padre, en todo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oh, apreciados hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que haga un eco en nuestros corazones. Muchas gracias, hermanos. Es un privilegio estar en medio nuestro. Gracias.